Hola, buenos días. Bienvenidos a esta conferencia titulada La muerte, fenómeno invisiblemente real. El día de hoy vamos a presentar mis compañeras Alma Lucero, Alma Julia y yo, Cintia Daniela. Y para dar inicio a esta conferencia vamos a pasar la palabra a Alma. Gracias, Cin. Yo quiero comentar el porqué de nuestro título, La muerte, fenómeno invisiblemente real. Bueno, pues esto se debe a que vivimos en una sociedad que niega la muerte. Tan solo la idea de esta es traumática por excelencia, pero lo cierto es que en nuestra vida tenemos varias muertes, no solamente una. Claro, algunas son más difíciles que otras, pero ¿a qué me refiero? Que tenemos muertes, tenemos separaciones, pérdidas, no solamente de personas, también de pérdidas de salud, también pérdida de ilusiones. Es por eso que la muerte debería ser un derecho más del ser humano y no debe ser vista como un castigo o como una sentencia final. Muy bien. En pantalla se ven los 3 artículos de los que vamos a hablar a lo largo de esta conferencia. El primero se llama La educación para la muerte, un reto formativo para la sociedad actual. Educación para la salud y pedagogía de la muerte, percepciones y demandas del profesorado universitario en España, es el nombre de nuestro segundo artículo. Y el tercero se titula La educación tanatológica para el bienestar de la salud. Nos gustaría que todos nos comenzáramos a cuestionar, todos los que estamos viendo este video y también las personas que integramos este video, ¿qué es lo primero que piensas con la palabra muerte? ¿Qué es lo primero que se les ocurre al escuchar esta palabra? Voy a dar un pequeño tiempo para que lo piensen. Bueno, por lo menos para mí hasta hace algún tiempo, lo primero que venía a mi mente con la palabra muerte es este miedo de no saber qué hacer ante una pérdida o la incertidumbre de qué va a pasar ante una situación tan difícil como esta. Yo creo que, bueno, actualmente tengo una concepción ya muy distinta con la muerte, pero yo creo que mi yo de 15 o de 18 años asociaría la muerte con la vejez, con la enfermedad y con el miedo, claro. En efecto, bueno, se han hecho bastantes estudios, bastantes experimentos sociales en los que al preguntarle a la gente qué se te viene, qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra muerte, pues toda la gente comienza a identificar estos aspectos negativos, ¿no? Como el miedo, esta pérdida, a lo mejor la vejez. Entonces, todos estos aspectos lo empezamos a asociar de manera negativa, pero también recordemos que es un aspecto real dentro de nuestra vida. Es por ello que dentro del objetivo de este trabajo, pues es reflexionar sobre la importancia de la educación para la muerte desde el campo educativo. Yo creo que es importante comenzar a cuestionar el fenómeno de la muerte desde la educación, porque este nos permitirá tener más conceptos sobre lo que es la muerte y educarnos más para verlo a lo mejor de una manera diferente. Bien, pues también a partir de nuestro objetivo es que vamos a empezar a cuestionarnos la siguiente pregunta que entra dentro del primer artículo y es la cuestión siguiente. ¿Cómo explica un maestro a sus alumnos la muerte? ¿Cómo les dice a
niños pequeños que no volverán a ver a sus papás o a sus abuelos. Bueno, pues precisamente esta pregunta nos hace indagar sobre nuestro sistema educativo y sus grandes carencias, porque lo cierto es que los maestros no están preparados para explicar la muerte a sus alumnos, llevándolos a explicarlos con un lenguaje eufemístico, como utilizando expresiones como se fue al cielo o está dormida como la princesa. ¿No? Son expresiones que complican aún más lo que se tiene que entender con el hecho de morir. Y bueno, si bien es cierto que todas las personas tenemos emociones en común cuando nos topamos con la muerte, las diferencias evolutivas hacen que tengamos que adaptar los criterios pedagógicos o el lenguaje cuando explicamos la muerte. Es decir, no podemos explicar con las mismas palabras a niños de 3, 5 años, pues ellos tienen aún un concepto borroso de lo que es la muerte, la asocian con el abandono, con un sueño, como algo temporal o con la magia. A diferencia de adolescentes a los que están tan metidos en sus cosas de adolescentes, que la muerte y el envejecimiento los ven como cosas muy lejanas, o a los adultos o adultos y adultos mayores, quienes ya empiezan a ser un poco más conscientes del tiempo que han vivido y a vivir más intensamente. Es por ello que las diferencias evolutivas, me estoy refiriendo a la edad, son puntos claves que los maestros tienen que tomar en cuenta, pero no solamente la edad, también tienen que tener en cuenta pues que todas las personas tienen diferentes experiencias, actitudes y creencias respecto a la muerte. Bien, pero ¿qué es la educación para la muerte? Hay que tener bien en claro que no se refiere a hablar de la muerte como una idea desastrosa o catastrófica. Más bien son actividades que se enseñan al alumnado desde un enfoque didáctico. Estas actividades les ofrece experiencias, temas básicos, significados y actitudes ante la muerte, los procesos de la muerte y el duelo, y la atención a las personas afectadas, con el objetivo pues de mejorar el conocimiento ante la muerte y modificar algunos esquemas y actitudes. Yo creo que la educación para la muerte debería de ofrecerse en todas las escuelas sin excepción, ya que esto, además de dejar consecuencias pues educativas, también deja consecuencias positivas a nivel psicológico y, claro, social. Entonces yo creo que la educación para la muerte va más allá de enseñar un tema educativo, sino que también forma, prepara, orienta y enseña a vivir a los alumnos. Los motiva a investigar más allá de lo que se sabe sobre la muerte y, claro, también ayuda a desmitificar el miedo hacia la misma. Y considero realmente que es muy importante esto que menciona Alma, porque realmente este proceso de muerte se ve diferente desde las diferentes edades por las que atraviesa un ente, ¿no? No es lo mismo cómo lo ve un niño a cómo lo ve un adulto o una persona en fase terminal. Entonces, es por eso que esta educación está diseñada o debería de estar diseñada como para tratar de entender este fenómeno en la vida de cada uno en las diferentes etapas. Bueno, me ha tocado ver experiencias en las que le han dicho a niños, es que tu mamá se fue al cielo, ¿no? Y en este caso la niña se pregunta, pues, ¿en qué momento regresará, no? Cuando una persona se va es porque a lo mejor tiene que regresar en algún momento. Entonces, este proceso de educación nos permite aclarar diferentes puntos sobre la muerte. Vamos a continuar con el segundo artículo, es el de Educación para la Salud y Pedagogía de la Muerte. Y recordemos que la pedagogía es esta ciencia que nos permite estudiar estas
métodos y técnicas para la educación. Entonces, dentro de ello, pues también debería ser uno de los temas lo que es la muerte. Entonces, abordé 3 puntos importantes dentro de este artículo. El primero es la pedagogía de incorporación en la educación sobre la pedagogía de la muerte, perdón, la falta. En este caso, pues recordemos que nuestra educación, pues a veces carece de este tipo de temas sobre la muerte, por lo menos en mi caso, no había llevado un tema sobre la muerte desde la primaria hasta la universidad. Entonces, pues hace mucha falta la incorporación de este tipo de temas en nuestra educación en cualquier edad para poder dar como una buena resignificación a lo que es el tema de la muerte. El segundo aspecto que aborda el artículo, pues es una pequeña investigación donde se evidencia a través de una muestra de 40 universidades, en donde las cuales solamente 19 toman materias relacionadas, y lo pongo entre comillas, al fenómeno de la muerte. Y lo pongo entre comillas porque son materias relacionadas específicamente a educación para la salud, en donde no se ve totalmente lo que es el significado de la muerte, las culturas, las experiencias, sino que a través de materias como educación para la salud, en donde vemos otros temas como lo pueden ser sexualidad, en donde pueden ser cuidados físicos, cuidados nutricionales, higiene, pues se nos mete esta implementación de a lo mejor el proceso de muerte para contar con él en caso de no llevar como una vida de calidad. Y finalmente, el último punto es la implementación de temas sobre la muerte en cualquier nivel educativo. El artículo mencionaba esta parte y considero que realmente es de suma importancia comenzar a implementar temas que hablen sobre la muerte a cualquier nivel educativo. Como lo acabamos de decir, no se ve igual en las diferentes edades por las que atravesamos. Entonces, es importante que comencemos a abordarlo, y no solamente en los estudiantes, sino también en los profesores, para que estén capacitados de hablar de los temas de la muerte. Bueno, el artículo realizó algunas entrevistas dentro de las universidades a las que estuvo estudiando, en donde pues se le preguntaba también a los docentes qué onda con la muerte, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Crees que tiene tabús? Entre otras muchas preguntas. Entonces, pues se hablaba, algunas de las respuestas que ellos dieron, pues fue que se hablaba mucho de ella solo cuando es inevitable y la consideraban un tema tabú. Esto significa que a lo largo de nuestra vida, o a lo mejor la estamos ignorando todo el tiempo, pero al momento en el que ya es inevitable, pues se tiene que hablar. Al momento en el que la persona o algunos familiares o hasta nosotros mismos estamos atravesando por una experiencia en la que nos vemos enfrentados a la muerte, se tiene que hablar. Pero en la mayoría de los casos, posteriormente se ignora o anteriormente se ignora, justamente se habla del tema hasta que se llega a vivir la experiencia. También se decía que los discursos de los docentes plantean mucha diversidad de opiniones, y es uno de los aspectos en los cuales acuerdo, puesto que las escuelas nos permiten crear estos vínculos en los que se relacione muchas experiencias, en los que podamos expresar mucho de las vivencias de cada uno, y así enriquecer nuestro conocimiento. Es por ello que si en las escuelas metiéramos también los temas de la muerte, pues este conocimiento se nos sería enriquecido también por la experiencia del maestro, así como de todos nuestros compañeros. Y también mencionaba que la muerte está íntimamente relacionado con la salud y la calidad de vida. Como ya habíamos visto en uno de los puntos anteriores de la otra diapositiva, veíamos que se metía este tema de la muerte en otras materias como lo es lo de salud. Entonces, sí está relacionada por alguna parte, pero debemos de recordar que también se debe de tomar este tipo de materias específicas para la muerte, aunque aún así están relacionadas, puesto que si nosotros tenemos una buena salud, tenemos una buena higiene, probablemente esto nos permita tener una mejor calidad de vida, y al tomar
una calidad de vida o al pasar por una vida buena, pues podemos afrontar posteriormente el proceso de muerte como algo más aceptable. Y en cuestión, al terminar, pues me cuestionaba y me gustaría que también nos cuestionáramos si solo profesionistas de la salud deberían estar orientados sobre el conocimiento de la muerte. Yo en mi caso opino que no. Yo creo que no solamente los profesionistas de la salud, como puede ser los psicólogos, como los enfermeros, los doctores, deberíamos estar orientados sobre temas de la muerte porque nos enfrentemos a estos casos, sino porque la muerte es algo real que está en todos. Entonces, es uno de los temas de los que todos deberíamos de tener este conocimiento y de los que todos deberían de tener este derecho a saberlo. Estoy completamente de acuerdo con esto que mencionas porque no solamente las personas dedicadas al ámbito de la salud deberían de saber sobre ello. Creo que es un tema que atraviesa muchas profesiones y todas las situaciones de nuestra vida y cuando se presenta no se presenta únicamente en ciertos espacios. Entonces creo que es importante el tener una preparación en torno a este tema adecuada, no simplemente lo que escuchamos o lo que nos cuentan, sino una preparación asertiva para poder actuar de forma óptima cuando se presenta una situación de este tipo. Y justamente con esta idea podemos pasar al último artículo de esta conferencia, la educación tanatológica para el bienestar de la salud. El primer punto que se toca es la educación formal e informal en la muerte. Sabemos que la educación es un factor muy importante para que podamos tener una vida de calidad y también es un factor importante de desarrollo. Entonces, este se puede presentar de diversas formas. La educación es un proceso dinámico y la podemos encontrar en su carácter formal y también en su carácter informal. Lo formal hace referencia a toda la parte institucionalizada, lo que está planeado, que está estructurado muy rigurosamente, y la parte informal es la educación que podemos encontrar principalmente en nuestro medio, en nuestra familia, en medios de comunicación, pero que no está estructurada de una forma rigurosa. Entonces, en cualquiera de estos casos, el sujeto será parte activa de su aprendizaje, de su educación, y tenemos también actitudes individuales en torno a los temas que vamos aprendiendo. Es importante entonces tomarlo en cuenta porque en este tema específicamente no hay una educación formal propiamente dicha, como ya lo han mencionado mis compañeras. Se aprende sobre la muerte principalmente con lo que escuchamos, en una educación que caería un poco más en el ámbito informal. Y entonces nos encontramos ante ciertos vacíos educativos en este tema. Y es lo que nos lleva al siguiente punto. Este punto nos habla sobre los paradigmas a través de los cuales se interpreta la muerte. A lo largo de la historia ha predominado el paradigma positivista que rescata la parte cuantitativa, la parte medible, todo lo observable. Y de la mano de este paradigma se encuentra el modelo biomédico, que también destaca principalmente estos elementos. Entonces, nos encontramos ante una consideración incompleta del ser humano porque no se visualiza como un ser integral, sino que solamente se consideran ciertas partes y eso representa una limitación no solamente en nuestro ámbito educativo, sino también en los paradigmas que como sociedad seguimos. Y ante esto requerimos de un paradigma emergente que apunte hacia una visión constructivista, humanista y holística, que se fomente una visión del pensamiento complejo, donde no se considere solamente la parte biológica o solamente la parte cultural, sino que se integre todos los elementos que componen al ser humano. Siguiente, por favor. El siguiente punto es educación para la muerte. Considerando entonces la dinámica social actual, pues necesitamos de nuevas teorías, de nuevos conceptos que respondan a las necesidades actuales y uno de los puntos principales es considerar las diferencias culturales. México particularmente cuenta con una riqueza cultural en torno a la muerte muy importante que en otras sociedades no se presenta y así varía de acuerdo al tipo de sociedad, al tipo de cultura en el que nos encontremos. Entonces es un punto importante a considerar.
Y teniendo esto en cuenta, los objetivos principales a los que deberíamos de apuntar en cuanto a educación para la muerte es a ayudar a que las personas construyan creencias propias, no solamente en referencia a la muerte, sino también en referencia a la vida, a prepararlos para asumir la muerte y la pérdida de la manera más humanamente posible, y también a considerar esta parte que de alguna manera se ha dejado de lado, las emociones, la parte subjetiva. Y para finalizar con este artículo, se nos habla sobre la tanatología para comprender la vida y la muerte. La tanatología concibe al ser humano de forma integral, no solamente con la parte biológica, como ya mencionábamos, sino también desde una perspectiva psicosocial y espiritual. Y para ello también es importante conocer qué concepciones las personas poseen en términos individuales, en términos familiares y culturales. En el duelo, por ejemplo, que es algo que todos en algún momento atravesamos, pues se trata de ayudar a que la persona reconstruya su vida a partir de la pérdida y que resignifique la relación que a lo mejor tenía con la persona que ha perdido. Entonces, considerando esto, la finalidad de la tanatología, pues es procurar que cualquier ser humano que atraviese una pérdida lo haga de una manera digna, que se le trate con respeto, que se le comprenda y que se le brinde un acompañamiento adecuado. Y para finalizar, algo que llamó mucho mi atención de este artículo es que se menciona que la muerte y el miedo a la muerte son la causa de muchos temores, de muchas preocupaciones que el ser humano posee. Entonces, mediante la tanatología, el poder ayudar a que la persona elimine estos miedos, pues es también brindarle la posibilidad de que viva una vida plena en donde se pueda desarrollar óptimamente y entonces no solamente resignificar o aprender sobre la muerte, sino también comprender el sentido de su propia vida. Yo quiero comentar, Sin, con todo de lo que hablaste, quiero comentar que el miedo a la muerte ya no es el mismo al de hace algunos años y que no podemos comparar el miedo a la muerte del 2022 al al de hace 5 o 10 años, porque este va evolucionando. Entonces, ahora ya no solamente es el miedo propiamente a morir, sino que también ya tenemos miedo a morir con un dolor físico o emocional, el morir solo, el miedo a la soledad, el miedo a dejar a nuestros seres queridos, eh, o miedo a morir con una posible desfiguración de nuestro cuerpo. Todos esos son nuevos miedos que van llegando con el paso del tiempo. Entonces, nosotros como psicólogos, futuras psicólogas educativas, pues no podemos dar un mismo recetario o un mismo manual de cómo sobrellevar la muerte a todas las personas, porque esto tiene que ser muy personalmente, ya que pues no existen dos perspectivas iguales a la muerte, iguales de la muerte, así como no van a existir dos duelos iguales. Hay algunas personas que viven su duelo así como siguiendo muy claramente las etapas, pero para algunas personas su duelo es más como una montaña rusa. Entonces, de ahí la importancia pues de que cada persona es diferente y tomar en cuenta, claro, su momento en el que le tocó nacer, su contexto social, sus creencias y todo lo que esto conlleva. Bueno, nos quisiéramos despedir con la siguiente conclusión, que es que la sociedad prepara para la vida, pero no nos enseña a estar preparados para la muerte. Y es aquí en donde nosotros como agentes de la educación, pues tenemos que reflexionar que las escuelas dejen de educar como si fuéramos inmortales y que orienten la enseñanza a los valores de la vida. No me refiero a los valores como la justicia o la paz, sino a los valores propios de cada persona, a lo que los hace valioso a las personas, o sea,
Me refiero a los valores propios de la persona, a aquellos valores que nos hace valorar las pequeñas cosas de la vida. Y pues lo cierto es que todos vamos a morir, pero el tema es que muere bien quien vive bien. Entonces, de ahí la importancia de lo que desarrollamos a lo largo de toda la conferencia, que es la educación para la muerte. Me agrada mucho esta idea con la que termina Alma. Al igual considero también que debemos de concluir sabiendo que así tan rica como es nuestra cultura mexicana sobre la muerte, sobre nuestras tradiciones tan coloridas, así tan rica debería ser nuestra educación sobre la muerte en todas las etapas. Entonces, considero que la educación para la muerte debe ser un tema principal y debemos de comenzar a enriquecer a la de ya, empezando a expandir nuestra voz y los conocimientos. Entonces, espero que se hayan llevado algo bueno. Igualmente coincido con lo que comentan mis compañeras, con estas conclusiones, y esperamos que esta conferencia les haya aportado algo nuevo, algo para cuestionar, para reflexionar en torno principalmente a la educación y a las concepciones que actualmente se tiene sobre la muerte en este ámbito. Muchas gracias por ver esta conferencia y eso es todo de nuestra parte.